El término riesgo de enfermedad cardiovascular o riesgo de CVD se refiere a la posibilidad de sufrir un ataque al corazón o un derrame cerebral. Todos tenemos algún nivel de riesgo, y existen herramientas de detección del riesgo de CVD que predicen la posibilidad de sufrir un ataque al corazón o un derrame cerebral en los próximos 10 años. En Alberta, el médico puede solicitar pruebas médicas para detectar el riesgo de CVD mediante un formulario de solicitud de laboratorio estándar. La herramienta de detección de CVD se llama puntuación de riesgo de Framingham. El médico completará 7 preguntas en el formulario de solicitud de laboratorio para usted. Medirán y registrarán su presión. La presión alta aumenta el riesgo. Registrarán si está recibiendo tratamiento por presión alta. Le preguntarán si consume tabaco. El consumo de tabaco aumenta el riesgo. Le preguntarán sobre su historial familiar de CVD, específicamente si tiene un familiar cercano masculino con CVD antes de los 55 años o una familiar cercana femenina con CVD antes de los 65 años. También registrarán si tiene diabetes, enfermedades de los riñones crónicas o aterosclerosis. Estas condiciones lo ponen en mayor riesgo de sufrir un ataque al corazón o un derrame cerebral. Luego, irá a un laboratorio para que le extraigan sangre y puedan medir sus niveles de colesterol. El laboratorio usa toda esta información para calcular su puntuación de riesgo. La puntuación de riesgo es un porcentaje de posibilidad de sufrir un ataque al corazón o un derrame cerebral en los próximos 10 años. Su riesgo se clasificará como alto, intermedio o bajo. Los resultados de riesgo de CVD se enviarán a su médico y a su cuenta de registros de MyHealth. Una vez que tenga los resultados, podrá hablar con su médico sobre la mejor manera de reducir su riesgo de CVD y evitar sufrir un ataque al corazón o un derrame cerebral.